El documental de Netflix nos mostró muchas etapas de Héroes del Silencio que en Latinoamérica desconocíamos. Una de ellas fue su origen. Así también un montón de personajes que ayudaron al grupo a poder destacar. Uno de ellos fue Gustavo Montesano. Él fue quien descubrió el grupo luego que estos ya eran reconocidos en Zaragoza y fue quien los catapultó a la fama y reconocimiento en toda España. Esta es una gran historia de alguien que se mantuvo en el anonimato por años y hasta hoy cuenta esta increíble historia. Nadie, yo nunca se lo dije a nadie, tampoco quise alardear mucho de eso, ni, ¿me entendés? O sea, mi trabajo como productor lo he mantenido en un perfil tranquilo, así bajo como para no. Lo que pasa que después cuando hicieron la película, el director me insistió bastante, che, dale, mataría, porque no es solamente que yo produje el disco, sino que me tomé el trabajo de ir a buscar el grupo a Zaragoza y digamos que tuve mucho que ver en todo lo que fue el primer impulso de la banda. Si no, viste, yo qué sé, no, hubiera seguido sin saberse. Pero entonces yo estaba trabajando en España ya en el año 1987. Yo ya estaba muy instalado, súper trabajando bien, ya había hecho muchas giras por España, por varios países de Europa con mi banda, y digo, voy a diversificar un poco mi actividad y empiezo a buscar artistas para producir. Un amigo argentino, Roberto Azorín, yo agarré y le dije, mira Roberto, estoy buscando artistas. Él era muy bueno, tenía muy buen oído para detectar cosas así que podían funcionar muy bien. Había un grupo en España, en Madrid, que venía de Zaragoza y venían a actuar a Madrid y se llamaban... Le digo a Roberto, che, anda a verlos a esto, me llama la atención el nombre. Los enfermos mentales tienen que ser buenos. Es una cosa muy rara. ¿Cómo se van a llamar los enfermos mentales? Anda a verlo, dale. Y no le gustó a los enfermos mentales. Entonces los enfermos mentales venían con una especie de manager, un tío que le dijo a Roberto, no, mirá, esto no va a andar. Esto de los y eso que él era el manager, ¿no? Le dice, pero hay un grupo en Zaragoza que tendrías que escuchar que se llaman Los Héroes del Silencio. Perfecto, le digo, que nos manden la cinta. Al día siguiente me llama Quique, Bunbury, ahora es Bunbury. En esa época era Quique, bueno, Enrique. Y me dice, che, Gustavo, qué vamos, me enteré que estaban buscando un grupo, qué sé yo. Entonces me mandó una cinta con 4 canciones. Héroe de Leyenda, Olvidado, La Isla de las Iguanas y no me acuerdo qué otra. Bueno, y las escuché, la verdad, mucho, o sea, estaba muy mal grabado y era una cosa como muy... Pero como yo no tenía nada, o sea, no tenía otros artistas con los cuales elegir, pensar, dije, bueno, a ver, le digo, mandame unas fotos, a ver si el grupo, a ver cómo la pinta que tienen y qué sé yo. Me mandan una foto, eran 4 pendejos, pero ya 4 pendejos de 15, 16 años, muy jovencitos. Y yo ya era un músico recontra, ya había pasado por 1000 cosas, digo, bueno, qué sé yo, dale. Entonces fijamos una fecha para una actuación ahí en la Sala en Bruto en Zaragoza, y así fue, y nos fuimos Roberto Azorín y yo, con las que eran nuestras novias en esa época, nos fuimos para Zaragoza desde Madrid a la Sala en Bruto. Había poquita gente, habría 50 o 60 personas, era una sala chiquita. Y la verdad es que nos gustó, ahí sí que nos gustó el grupo, nos gustó la actitud de Enrique frente al público, el sonido no era muy bueno, los chicos recién empezaban, no era que tocaran muy bien. Estos chicos más o menos tocaban Los Héroes del Silencio. Yo digo, qué raro. O por lo menos tenían la actitud positiva de querer mejorar y tocar y tenían una idea muy clara de lo que querían, el tipo de artista que querían ser, y eran muy ambiciosos, sobre todo Quique. Y eso a mí me gustaba, me gustaban las letras que escribía Quique mucho, creo que eso fue lo que más me gustó de todo. O sea, él, digamos que era un tipo muy abierto y las cosas que leía, los autores que leía, o sea, se veía que era un chico con muchas ambiciones
lindas, intelectualmente, socialmente. Como músico, luego, ¿cómo se llamaba? Juan Valdivia, escribía muy buenas progresiones de acordes. Eso me gustaba. Me gustó que Enrique, como nosotros llegamos ese día allí, él dijo, lo primero que dijo: hoy es la última vez que tocamos. Era azul. Él dijo: nunca más vamos a volver a tocar, a no ser que pase algo. Ellos, si nosotros no les fichábamos ese día, no actuábamos, o por lo menos eso dijo Enrique, ¿no? Ahí empezó todo, ¿no? Hicimos un pequeño contrato entre ellos y nosotros, entre Roberto Azorín, Durruti, yo y los chicos, de más o menos para ver la forma en que íbamos a trabajar. Nosotros íbamos a correr con unos gastos hasta que más o menos encontráramos una compañía discográfica que nos apoyara. Vinieron a Madrid, hicimos ese pequeño demo, ellos se volvieron a Zaragoza y nosotros nos quedamos con el demo y las fotos que habíamos sacado en el show ese, para llevar a las compañías a ver si se interesaba alguna. Luego vino un periodo muy, muy difícil de intentar convencer a una compañía discográfica que ese grupo podía funcionar. No va a andar, te decían. ¿Qué es esto? No va a andar. Chao. El grupo de guitarras, no, ahora lo que se lleva son los sintetizadores. Yo creo que fuimos a 10 o 12 de esas, estuvimos como un año. A nadie le gustaba, entonces claro, como a nadie le gustaba, después de un año, yo lo que no quería previamente era ir a mi propia compañía, porque quería diversificar, quería buscar otros horizontes, qué sé yo. Pero como nadie me dio pelota, tuve que acabar en EMI, que era la compañía donde yo era artista. Y entonces medio que los forcé, porque tampoco les gustó, por supuesto que tampoco les gustó. Estuve con el presidente de la compañía, el director artístico, nos reunimos con ellos y tampoco les gustó. Entonces le dije: mira, escúchame, ya fui a este me mandó a la mierda, el otro también. Yo acá llevo un año laburando con los pibes, dame una oportunidad, le digo, porque yo era artista de la compañía y yo vendía muchos discos, cientos de miles, millones grabados. La primera cosa que publicamos aquí en España fue un single, porque en esa época todavía se sacaban singles, que era un disquito chiquitito así, ¿entendés? Y que la canción era Héroe de Leyenda, se llamaba. Entonces, un single con una portada que habían hecho unos amigos que tenían una pequeña empresa de dibujo, que en realidad era un amigo que trabajaba en su casa y se llamaba Purpurina. Y entonces hicieron ese, que era como negro. Y luego se hizo un maxi single de eso, porque el single ese que sacamos funcionó muy bien. Y entonces, claro, la compañía de discos me dijeron: che, pero ¿qué? Vendimos todo y bueno, vamos a hacer en esa época tenías que hacer el maxi single de discoteca, que era un disco así más grandote, que era el tamaño de un LP, pero metías 4 canciones nada más ahí. Era un remix, la extended play que se llamaba en esa época, entonces te machacaban en la discoteca, entrabas y ponían eso, pum, 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 que le poníamos otro ritmo, le habíamos puesto un ritmo de máquina, los pibes puteaban muchísimo, pero había que hacerlo porque había que vender discos, porque si no vendías discos en esa época, no seguías. O sea, había que darle promoción al artista y todo lo hacía la compañía. El artista, ni el productor, ni nadie poníamos un mango. O sea, todo lo ponía la compañía. Entonces decían: hay que vender discos como sea, chicos. Entonces, hagan la versión Extended Play. No, pero eso es una horterada, que dicen, una grasada. ¿Cómo vamos a hacer esa mierda? No, pero en las discotecas la gente... Y la compañía era EMI, una compañía potente en esa época y todavía lo es. Y entonces me dijeron: mira, vamos a hacer una cosa. Si vendés 5.000 copias, seguimos. Y si no, se van a cagar. Chao.
fuimos a las radios, a otras radios, no nos dieron pelota a ningún lado, pero Roberto tenía radio vinilo, que estaba de moda, estaba como, ¿entendés? Y tenía mucha credibilidad. Y fue Roberto el que lo empezó a poner. Que si Roberto no hubiera tenido esa radio, en ese momento, nadie lo hubiera puesto el disco. Qué sé yo, a las 10 veces que lo había puesto, ya habíamos pasado las 5.000, y lo puso, viste, cuando vio que el disco empezaba a picar en venta, lo empezó a poner más. Y entonces, de repente se disparó. Y de repente me llaman de la compañía, che, pará, llevamos 30.000 copias. Y cuando llevábamos 30.000 copias, ya lo empiezan a poner en otras emisoras. En la compañía me llaman y me dicen, che, el LP, ya con 12 canciones, creo que fue, que se llamaba El mar no cesa. Yo la recuerdo muy bien porque tenía un agujero en el medio. Ting, 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 ting. Y yo le dije a Enrique, che, mira, acá yo escucho estas 3 notas de piano, pim, 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 pim. No, pero ¿cómo le vamos a meter un piano ahí? Si nosotros no llevamos pianista, no, pero... Y le grabé las 4 notas esas del piano y ahí se quedaron. Y salió como single, y aquello sí, arrasó en ventas de una forma descomunal, con esas 4 notitas de mierda del piano, y con toda la banda, y con la voz de Enrique, que ya había agarrado un poco más de confianza, y los demás también. Y claro, aquello se disparó en venta, a lo bestia, ¿viste? De repente salieron vendiendo 100.000 discos. Yo digo, Dios mío, de mi vida. O sea, pero nadie vendía esa cantidad. Entonces me fui a verlo a Pito. En esa época tenía la agencia de contratación de grupos, de artistas más importantes que había en España. Lo fui a ver a Pito y le dije, mirá, ¿qué te parece Los Héroes del Silencio? Sí, muy bueno, che, a ver, vamos, no lo había escuchado todavía él. Pito era un gran empresario, o sea, a pesar de que era jovencito, pero era un tipo con una mente brillante, un gran empresario y que no se metía en ninguna cosa porque sí. Después de escuchar la música que habíamos grabado, él habló con la compañía y me llamó enseguida. Entonces, se lo dimos a Pito para que se encargara de lo que son los shows. La compañía lo metía por un lado en la tele, Roberto le metía por su radio, por radio vinilo, imagínate, lo ponía a toda hora. Y la compañía puso mucha mosca en promoción, ya después sí. Ya, los agarró, che, vamos de promoción, los agarró, los llevó por todo el país, claro, haciendo televisiones, actuaciones y qué sé yo, y a partir de ahí se disparó el tema, se disparó a lo bestia, y eso provocó que luego el grupo siguiera existiendo. Fue una historia muy bonita, como haciéndola a pulmón y desde abajo y sin la ayuda de nadie. Al revés, con todo el mundo diciéndote lo mierda que no, tirándote mierda o tratando de decirte no, por ahí no van los tiros, esto no va a andar. Al final uno decís, viste, bueno, y ahora después de muchos años después, viste, les llamaba ya todo, che, viste, iba a funcionar, le llamaba uno que en ese momento era director de Hispavox y yo se lo llevé, me mandó a la mierda literalmente, y después cuando el grupo pegó el gran pelotazo y decisión, después me lo echaba en cara encima, me decía, viejo de puta, me tenías que haber dicho que esto no sé qué. Yo lo comprendo desde ese punto de vista, y en aquella época también era comprensible, es decir, no era el tipo de música que se llevaba en ese momento en los 80 en España, ni loco, era otra cosa. Ya para el momento en que ya estábamos, yo ya conocía mejor el repertorio, ellos iban mejorando mucho cuando escribían las canciones. A partir del primer día ellos empezaron a componer mucho, se entusiasmaron mucho y eso les llevó a mejorar y a mejorar y a mejorar. Me acuerdo, para el primer LP me vinieron como con 30 canciones
Y en eso, por ejemplo, los artistas españoles yo debo reconocer que son muy luchadores, muy en ese aspecto, ¿viste? He conocido muchos. Conocí a los Mecanos, que cuando yo les conocí no sabían tocar. O sea, y después ellos aprendieron, ¿viste? Fueron a estudiar, se pasaba el otro tocando el piano 8 horas al día, el otro con la guitarra, o sea, se rompían el orto, el otro componiendo cada vez mejores canciones. Y estos chicos también eran muy trabajadores, los héroes, muy trabajadores. Y en ese yo creo que nos influenció mucho ese carácter que tenían ellos de tosudo, ¿no? De cabezota, vamos a conseguirlo. La banda luego siguió funcionando, luego ellos obviamente luego recibieron la oferta de Estados Unidos para irse a grabar con el productor de Pink Floyd, qué sé yo, ¿yo qué voy a hacer? No, hagan lo que quieran, chicos, porque pues yo también era artista de la compañía, pero entiendo, yo hubiera hecho lo mismo, ¿viste? Yo cualquiera, ¿viste? En su lugar, estaba vendiendo 1 millón de discos. Lo que pasa es que se hizo muy largo porque el primer LP ya tuvo mucho éxito. Entonces la compañía que hacía, sacaba un single. El single estaba funcionando 3 meses. Después de esos 3 meses sacaba otro. Y otros 3 meses promocionando el mismo single. Después sacaba otro. Sacaron 6 singles sacaron del primer LP. Así que imagínate, o sea, aquello duró 1 año y pico hasta que llegó el momento de hacer el segundo LP. Cuando llegó el momento de hacer el segundo LP, ellos tuvieron la oferta de hacerlo con Phil Manzanera, que venía de tener mucho éxito con las producciones de Roxy Music. Obviamente fueron a hacer el disco en Inglaterra con Roxy Music. Yo no les iba a decir que no, a pesar de que era una falta contractual, pero de todas maneras la carrera de ellos siguió a partir de ahí, ya, digamos, se fue internacionalizando, ¿no? Ya después de eso yo me empecé a trabajar con otra gente, me fui a Inglaterra. El primer sonido Héroes, aquel sonido que yo recuerdo con la guitarrita rítmica de Juan, aquello era muy bueno, aquello, porque es distinto ya con el segundo o el tercer LP, cuando ya un artista está establecido, que ya sabes que pero cuando vos escuchás a un artista por primera vez en tu vida, ¿no es cierto? Que no lo has escuchado nunca antes, aquello prendió bien y aquello tenía talento. Juan también tenía mucho talento como creador de la música, porque Enrique se ocupaba más de la letra, de la parte de los textos, ¿no es cierto?, en los cuales él se concentraba mucho. Pero Juan tenía una intuición muy grande con la música. Yo me acuerdo estar sentado al piano, muchas veces en parte yo me sentaba en el piano y tocaba música de Charlie. Y Juan paraba la oreja y yo, che, ¿y eso qué es? Y yo se acordará Juan de esto que te cuento. Che, qué bueno eso. Y yo le decía, esto es de un músico argentino que se llama Charlie García. Ay, qué lindo, a ver, tocarlo de nuevo. A ver cómo es. O sea, Juan tenía una intuición muy linda. Y hacía unas progresiones de acordes, por lo menos en aquellos primeros discos, que le iban muy bien a la voz de Enrique, y le iban, pero muy, muy bien. Y yo eso es lo que eché de menos cuando el grupo se separó, digamos, cómo encajaba, digamos, de bien la voz con las melodías que escribía Juan. Y con el sonido general de la banda, lo bien que encajaba, que cuadraba muy bien. De hecho, hombre, al principio le costó también a él arrancar su carrera en solitario. Por eso te digo que es un tipo con muchos huevos, con mucha determinación y muy buena... y muy tosudo, ¿no? Porque separarte de un grupo como ese, imagínate, le costó arrancar, después le costó 2 o 3 años. Está clarísimo que el motor del grupo era Enrique. No me refiero estilísticamente ni artísticamente, me refiero al carácter. Hay que hacer esto, el workaholic.
que se llama, el que le gusta trabajar, digamos, y el que te pone las pilas, el que te llama a la mañana, che, vamos a hacer, él se preocupaba de esas cosas. Che, te mando la foto, che, vamos a tal lugar, che, no sé qué. Los otros son como más laid back. Nunca me imaginé que en la Argentina el grupo iba a tener éxito. Ni ellos, ni nadie, claro. No grabamos el disco pensando ni siquiera que íbamos a tener éxito en ningún lado.